En esta clase vamos a ver varios tipos de nodos, entenderlos conceptualmente para en la clase próxima aplicarlos. Antes de comenzar tenemos que activar un add-on sumamente importante para la creación y diseño de materiales, que es, vamos a ir aquí a editar, preferencias, add-ons, y vamos a buscar este que se llama Node Wrangler. Ponen aquí Node y este que se llama Node Wrangler y lo van a activar. Le van a dar a salvar preferencias y lo van a dejar así. Pueden cerrar esto. ¿Qué hace el Node Wrangler? Cuando yo estoy trabajando con nodos, por ejemplo, si aquí tengo un sistema de nodos de este estilo, y recuerden que este es mi nodo de output, voy a aumentar esto, perfecto, este es mi nodo de output en donde se traduce el material. Yo voy a poder con ese Node Wrangler, con el comando de Ctrl+Shift+Click, conectar directamente la superficie de mi material output a cualquier nodo haciendo simplemente Ctrl+Shift+Click. Inclusive si yo tengo más nodos por aquí, pueden ver que con Ctrl+Shift+Click y el nodo estoy cambiándolo. Y así voy a poder previsualizar nodo por nodo para ajustar cada uno de los mapas que vamos a ir creando. Para empezar a ver los tipos de nodos, vamos a crear aquí una esfera que va a ser el ejemplo de mi material. Voy a poner, más que una esfera, prefiero poner al monito de Blender, que tiene una geometría mucho más diversa para poder observar las características de los nodos. Y voy a irme a Render y listo. Aquí vamos a empezar a trabajar. De hecho, voy a apagar un poco la fuerza de la iluminación de entorno para agregar una iluminación de este estilo y poder jugar con la iluminación en los momentos en que lo necesite. Voy a aumentar la fuerza de esa iluminación y la voy a poner un poco de lado y así. Perfecto. Y ahora sí, vamos a empezar a ver los nodos. Y los primeros nodos que vamos a ver son los nodos de color. Le vamos a dar aquí Shift A, el menú de agregar, y todos estos vendrían siendo nuestros nodos de color. Y como lo dice la palabra, modifican el color del material. Y por lo tanto, tienen las entradas y las salidas en amarillo. ¿Por qué? Porque lo ideal es conectarlo directamente a la entrada de color del nodo BSDF de material. Aquí, por ejemplo, si yo coloco esto, y pongo un azul, yo puedo modificar el brillo de ese azul, al igual que el contraste. En este caso no hay contraste porque no hay una textura, pero yo puedo conectar, por ejemplo, aquí al color una textura. ¿Cómo lo hago? La forma más rápida es seleccionando el nodo en cuestión y dándole a Control+T. Voy a activar esto un segundito para que puedan ver lo que estoy presionando. Perfecto. Dándole aquí a Control+T. Esto lo que hace es crear tres nodos específicos. Un nodo de textura en el que vamos a poder agregar una textura externa. Un nodo de mapping con el que vamos a poder modificar las propiedades de los UV, el desplegado UV de esa textura, es decir, la locación, la rotación y la escala. Y un nodo de entrada de Texture Coordinate, que ya vamos a ver más adelante qué es lo que hace. ¿Para qué hice esto? Para poder crear aquí, para poder agregar aquí una textura. Como por ejemplo, vamos a agregar una textura de madera. Perfecto. Y teniendo conectada esa textura de madera, que es una textura externa, una imagen JPG, al color de mi nodo de brillo contraste, que es el primer nodo de color, este que está aquí, vamos a poder modificar el brillo y el contraste de esa madera. Eso es tan sencillo como eso. Luego tenemos, por ejemplo, el nodo de gama, que como lo dice el nombre, aquí un tip más se los voy a dar. Si yo, por ejemplo, selecciono el nodo y le doy a la tecla X, se elimina junto con las conexiones que tenía. Pero si yo le doy a Control X, lo elimino, pero manteniendo las conexiones. Y al crear yo un nuevo nodo, por ejemplo el de gama, que es el que vamos a ver ahora, si yo le doy para crear, aquí lo estoy moviendo, y lo pongo en el medio de esa conexión, automáticamente se conecta uno con otro. Viendo este nodo de gama, como lo dice la palabra, aumenta la gama de esa imagen. Aumenta o disminuye la gama de esa imagen. El siguiente nodo que vamos a ver es el de valor, saturación o tono, que podemos modificar aquí el tono de la madera, la saturación que va a tener o el valor.
Es decir, el brillo, no es el brillo, sino es otro concepto, pero esto tiene que ver más con teoría del color, que por ahora no vamos a ver. Pero pueden ir modificándolo, cada uno de esos valores, para ver qué es lo que hace. Esto es muy bueno para cambiar el color de la madera. Como pueden ver, el color original era marrón y yo pude, modificando el tono, ponerlo, por ejemplo, azul. Y ahora tengo una madera azul en vez del tono original que era marrón. El siguiente nodo va a ser el de invertir color. Invierte el color, es así de simple. Lo que pasa es que le hace la inversión en base a en base a píxeles negros o píxeles blancos. Los píxeles que eran blancos los pone negro y los píxeles que eran negros los pone blanco. Para ver mejor lo que hace, voy a agregar antes aquí un nodo de brillo contraste, aumentar bastante el contraste junto con el brillo para poder generar un alto contraste. Vamos a ver. Y luego voy a invertirlo aquí. Que se puede ver, pero muy leve. ¿Por qué? Porque la textura ya era bastante oscura. Y como es bastante oscura, el inverso de una textura bastante oscura es una textura bastante clara, muy brillosa, muy brillante. El siguiente nodo, voy a eliminar estos dos y like, fall off. Aquí, a partir de aquí, los invito a ir probando nodo con nodo, y en el caso de que quieran entender específicamente cada nodo, le dan clic derecho y buscan el manual. ¿Por qué digo esto? Porque esto es un universo excesivamente amplio. Por más de que yo tenga 10 años trabajando con este programa, todavía hay nodos que no he utilizado ni siquiera la primera vez. Así que es un universo extremadamente amplio que hay que ir aprendiendo poco a poco. Yo voy a agregar junto con el curso recursos externos, videos, tanto hechos por mí como por youtubers que a mí me parecen geniales, para que puedan entender varios otros tipos de nodos y a crear materiales específicos. ¿Por qué digo esto? Porque es infinito el universo que se abre con el sistema de nodos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay un nodo por aquí, un material que yo tengo aquí, este que está aquí, Amber. Vamos a ver qué es ese material. Este material, por ejemplo, está creado por una persona que yo aprecio muchísimo, que tuve que buscar el nombre porque lo había olvidado, pero él fue un creador de contenido de materiales de Blender muy importante que yo tuve a los inicios. Creo que ahorita ya no está haciendo contenido de Blender, pero voy a dejar sus redes sociales aquí para que los vean. Esto es un material creado por él, que al sol de hoy a mí me cuesta muchísimo entender. Y como pueden ver, hay muchísimos nodos y el material, aunque parece relativamente simple, es bastante complejo. Este es el ejemplo que les quería dar con respecto al universo que se abre ante nosotros por medio de los nodos de materiales. Porque nunca se deja de aprender en cuanto a esto, y ustedes se pueden especializar en un tipo de materiales en concreto o en una gama de materiales en concreto. Eso depende de ustedes y vamos a ir viendo poco a poco los materiales más simples y aumentando la complejidad. Para continuar con lo que estábamos viendo, tenemos otros tipos de nodos de material, como por ejemplo uno muy importante que es Mix Color, que mezcla texturas o colores. En este caso está mezclando mi textura de madera, que es esta que tengo aquí, con un color blanco, generando esto que está aquí. Y aquí viene un valor muy importante de, en general, los nodos, que se llama el factor o el fac. Muchas veces se ve simplemente como fac, porque si lo ponemos aquí cortito, muchas veces aparece simplemente como fac. Esto es el factor de combinación entre dos valores. En este caso es el factor de combinación entre la textura A y la textura B. Si yo acerco el factor a 0, solo me va a mostrar la textura A. Y si yo acerco el factor a 1, solo me va a mostrar la textura B, que en este caso es un color blanco simple. Y yo puedo aquí hacer combinaciones. Por ejemplo, puedo copiar una textura de madera con una textura de piedra, por ejemplo. Y esto, si lo pongo en 0,5, me va a combinar ambas texturas. Y no solo puedo combinarlas, es decir, hacer un mix, sino puedo hacer, por ejemplo, un multiply y muchas otras operaciones entre estas dos texturas. Por ejemplo, puedo hacer un multiply, que yo lo utilizo muchísimo, y quedaría algo como esto. Una textura más multiplicada a la otra textura. Podemos hacer una diferencia, es decir, que esta textura sirva como
diferencia a la otra textura. Es decir, las zonas oscuras de esta textura, vamos a ver, las zonas blancas de esta textura son donde va a aparecer, donde no va a aparecer nada. En cambio, las zonas oscuras de esta textura es donde va a aparecer la otra textura. De eso sirve el difference. Por eso es que cuando yo hago esto, aquí no se ve madera y aquí sí se ve madera. Eso es la operación de difference. Tenemos sustraer, por ejemplo, en vez de diferenciar, sustraer, tenemos agregar, es decir, que se agregue una a la otra, y muchas otras operaciones mediante la conjunción de dos colores o dos texturas. Y además, no solo tenemos operaciones de color, también tenemos operaciones vectoriales y de números flotantes. Que esto no me voy a poner a profundizar en eso. A partir de aquí ya empiezan a ver la complejidad que podemos solo con uno de los nodos, con uno solo. Esto yo lo utilizo muchísimo, sobre todo cuando quiero crear superposiciones de texturas, como por ejemplo, si yo tengo mi textura inicial, que es la madera, y quiero agregar encima de la madera, por ejemplo, una textura de polvo o de suciedad, yo busco mi textura de polvo o de suciedad. Esta, por ejemplo, que si la pueden ver va a ser algo como esto. Voy a aumentar la escala de esa textura y lo que voy a hacer es conectarla aquí, y en vez de hacer un agregar voy a hacer un, ¿dónde está? Screen. Y vamos a ver cómo se ve. No está funcionando como yo lo estaba buscando. Aquí está, perfecto. Si yo lo pongo en 0, aquí estoy multiplicando ambas texturas. En 0 solo veo la A. Pero si lo paso a 1 al 100%, veo la multiplicación completa de la A por la B, creando esas zonas más oscuras y esas zonas sucias de la madera. Entonces es un recurso que yo utilizo muchísimo para generar texturas más complicadas. Luego, y podemos seguir, como por ejemplo, vamos para acá. Voy a desconectar esto un segundito y creo otro mix color aquí para multiplicar esto más otro, por ejemplo, que voy a agregar aquí otra textura, la voy a conectar al B y aquí voy a buscar, por ejemplo, texturas, Surface Imperfection, que yo las tengo guardadas en mi, y voy a poner, por ejemplo, esto, que son Whipping, es una textura como de residuos cuando uno limpia con un trapo que está sucio. Bueno, algo así. Y ya empezamos a ver cómo afecta. Que pareciera que no solo tiene las imperfecciones anteriores, sino que ahora le agregué esa forma. Y esta, si no me equivoco, sí se pudiese hacer en Screen. Vamos a ver, perfecto. Esta sí la puedo hacer en Screen porque esta es una textura alfa. Es una textura que las partes negras no son realmente negras, sino son transparentes. Es una PNG. Y de hecho, pudiese conectarlo directamente al alfa aquí. No, en este caso el color. Error mío. Y puedo aumentar con el factor la cantidad de suciedad de ese color. O en este caso de la suciedad de esa textura. Y así puedo ad infinitum crear capas y capas y capas y capas para crear cada vez un mapa de color más complejo y adaptado a las necesidades que yo estoy buscando. Con esto terminamos los mapas de color. Pero hay, como les digo, hay infinitas posibilidades. Bueno, nos faltaría las RGB curves, que sirven para modificar las curvas matemáticas de cada una de las frecuencias de luz. En este caso podemos hacerlas, por ejemplo, más oscuras o más claras, o podemos resaltar ciertas partes de la textura y ciertas otras partes no resaltarlas. Aquí tenemos muchas opciones y también podemos hacerlo en frecuencias específicas. Por ejemplo, puedo aumentar las frecuencias rojas o disminuir las frecuencias rojas, lo mismo con las verdes, aumentarlas, o las frecuencias azules. Bueno, aquí voy a quitar la de frecuencias rojas. Perfecto, o las azules. Y puedo empezar a jugar, por ejemplo, si quiero una madera más digamos, rosada, puedo poner aquí un poco, aumento la frecuencia de las rojas y disminuyo la frecuencia, o aumento las frecuencias totales para aumentar el brillo. Y puedo jugar un poco, aumentando un poco las verdes, disminuyendo un poco las azules, y así ir jugando poco a poco y haciendo también transformaciones más complejas. Estas son las RGB curves. Es una forma de manipular las frecuencias de color de manera matemática por medio de curvas, de un gráfico de curvas. Y
Todo esto sirven para eso, para modificar las frecuencias del color de la textura, del modelo. Y todas estas se conectan. Aquí yo estoy viéndolas directamente en el Surface, pero yo puedo conectarlas. La puedo conectar aquí al color de mi Principled BCDF y luego ver ese material. Y aquí ya puedo empezar a ver, por ejemplo, poner un material más brilloso. O aumentarle la rugosidad y aumentarle la metalicidad. Ya puedo empezar a jugar no solo con el mapa de color, que es el que acabamos de crear nosotros, sino con cada una de las características del material. En cuanto, todavía no vamos a ver los converters porque son los más complicados y la verdad yo no uso demasiados, yo uso un par nada más. Pero vamos a ver los shaders. Los shaders son los materiales mismos que ya están preconfigurados en Blender, que tenemos del principal de todos, que es el BSDF Principled, que es este que tenemos aquí, que es un material que ya viene configurado para tener prácticamente todas las características de los materiales dieléctricos y conductores. Pero también tenemos características de materiales más específicas, como por ejemplo, si elimino este que tenga en cuenta todo este conjunto de nodos son nodos de materiales, de shaders. El color va a ser este que tenemos aquí en verdecito. ¿Por qué? Porque no solo es información de color, ni información numérica, ni información vectorial, sino que es un conjunto de información compleja que incluye vectorial, numérica, etc. Vamos a eliminar el Principled BSDF y vamos a agregar, por ejemplo, en shaders, el metálico BSDF, que sería un material 100% conductor. Y aquí podemos cambiar, por ejemplo, la rugosidad, la anisotropía de ese material, la rotación de la anisotropía y el color del metal. Pero también podemos modificar el tinte con el que va a reflejar la luz. ¿Recuerdan que hablamos de que los materiales conductores siempre van a reflejar la luz del mismo tinte que el color del material? Bueno, aquí podemos jugar con eso, podemos reflejar la luz de un tinte diferente al propio color del material. Como pueden ver aquí, las reflexiones de este material son azules cuando el propio material es rojo. Es un material para trabajar materiales conductores, para imitar materiales conductores de la vida real. Luego tenemos, por ejemplo, el diffuse, que es un material dieléctrico simple, que solo tiene color, rugosidad y normal, que si se dan cuenta en comparación con el BSDF Principled, solo tiene color al igual que este, tiene rugosidad al igual que este y normal al igual que este. El Principled BSDF contiene este nodo más el nodo de metalicidad, más el nodo de transmisiones, etc. Por eso que yo siempre trabajo a partir de este. Pero quería mostrarles todos los que hay. Tenemos, por ejemplo, de emisión para que ese objeto emita luz, que sería lo mismo que activar esto que está aquí. Este sería la característica de emisión del nodo Principled BSDF y este sería el shader único de emisión. Luego tenemos el de glass. Si lo conectamos va a aparecer vidrio básicamente, que sería exactamente lo mismo que agregar aquí transmisión. Voy a poner aquí transmisión al 100% y van a ver que no hay mucha diferencia. Pero este sería un material específicamente solo de glass. No va a contener ni material difuso, ni metalicidad, ni nada. Para eso sirven estos materiales individualizados. Para evitar que el material tenga características de otro material, como material conductor o material dieléctrico, no transmisivo, etc. Tenemos cabello, nunca lo he utilizado y la verdad, porque yo no me especializo en la parte de personajes, pero he visto personas que lo utilizan. Tenemos un mix shader para combinar materiales antes de que tuviésemos el Principled BSDF, para poder generar un material en el que pudiésemos tener, por ejemplo, metalicidad más rugosidad, por ejemplo, algo así, teníamos que combinar dos materiales diferentes. Es decir, tenemos que crear aquí un material difuso, shader, diffuse, conectarlo aquí
y crear un material de metálico y ponerlo aquí. Y esos dos materiales combinarlos. Y aquí podía trabajar el color, por ejemplo, de lo difuso con la rugosidad del material. Esto ya es más complejo. Tendría que hacer una combinación, por ejemplo, la mitad. Si pongo, en este caso los dos son rojos, pero puedo poner uno rojo, uno azul, y ya estamos viendo una característica de esos dos materiales juntos. Pero eso lo podemos lograr igualmente aquí. Uy, no, aquí no. Aquí. Combinando, porque ya el nodo Principal BSDF trae esas dos características de materiales. Pero que sepan que se pueden combinar materiales utilizando el Mix Shader. No voy a profundizar en todos los que hay, pero que sepan que tenemos materiales. Así como el BSDF puede configurar la transmisión, la transluminiscencia por medio del subsurface, la transparencia del alfa, la emisión, todo eso. Tenemos esas características individualizadas en, por ejemplo, materiales transparentes, translúcidos, cartoon, de subsurface scattering, que serían los transluminiscentes, el sheen, la refracción, el volumen, etcétera, etcétera. Aquí tenemos individualizados cada una de esas características para trabajarlas por separado. El siguiente tipo de nodos que vamos a ver es el de texturas. Aquí tenemos muchos tipos de texturas que la mayoría son, o la mayoría no, todos menos dos de ellos son texturas procedurales. ¿Qué quiero decir con esto? Son texturas generadas a partir de procedimientos matemáticos del propio programa. Por ejemplo, vamos a ver Brick Texture. Si yo conecto esto al color, está generando una textura como de bloques, como de ladrillos. Pero quiero que entiendan que esta textura está generada por procedimientos matemáticos que son 100% configurables. Por ejemplo, tengo aquí la variación de color 2, la variación de color 1. Por ejemplo, puedo hacer que unos ladrillos sean azules y los otros ladrillos sean rojos. Con una variación de color puedo configurar el color del intermedio entre ladrillos. Puedo decirle que ese va a ser verde. Puedo modificar la escala de esos ladrillos, el tamaño del gap entre ladrillos. Puedo hacerlo chiquitito, inclusive desaparecerlo o hacerlo muy grande. El Mortar Smooth, que es cómo se va a difuminar ese gap, ese espacio entre los ladrillos. El bias no lo voy a explicar ahorita, pero que sepan que por ejemplo, con el ancho de los ladrillos y el largo de los ladrillos, pudiendo hacer ladrillos cuadrados, por ejemplo, bloques más cuadrados. La frecuencia, el offset de los ladrillos, si queremos que haya uno aquí y uno aquí, podemos quitar el offset y que sean todos alineados, y muchas otras cosas más. Pero como esto es generado de un procedimiento matemático interno del programa, puedo escalarlo ad infinitum, crear ladrillos cada vez más chiquititos y más chiquititos. ¿Por qué? Porque no tenemos la limitante de una imagen externa que está compuesta de píxeles. Vamos a ver el siguiente de textura, que podría ser el checker de select, que hace algo parecido al de ladrillos, pero sin tantos parámetros. Simplemente tenemos el color 1, que podemos ponerlo blanco, el color 2, que podemos ponerlo más oscuro, y la escala de esa textura. Vamos a utilizar aquí una esfera, que es mucho más fácil de apreciar las texturas. Vamos a poner aquí la textura de checker y sería algo así. Este es muy simple. Luego tenemos el environment texture, que solo funciona para luz de entorno, que lo tengo que poner aquí. Tengo el environment texture y aquí puedo agregar una textura de ambiente, que sería HDR. Si vieron el video de explicación de las HDR, van a entender esta parte. Voy a quitarlo porque me voy a quedar con el sky texture. Tengo una textura aquí ya empieza a haber texturas más complejas. Tengo, por ejemplo, texturas de gradiente, para hacer un gradiente desde el punto de vista de color. Tengo texturas Magic Texture, que crearía este tipo de forma bastante rara, que podemos trabajar y distorsionar. Es bastante útil cuando queremos hacer este tipo de distorsiones en los materiales. Noise Texture, una de las más utilizadas, porque crea un ruido procedural. Yo puedo aquí aumentar el detalle,
aumentar la escala y crea un ruido procedural. ¿Qué significa esto? Que puede escalarse ad infinitum. Está generado de procedimientos matemáticos. Y esto es muy útil, como por ejemplo para generar imperfecciones en materiales, suciedad o inclusive para generar nubes en el cielo. Y tiene todos estos parámetros: escala, detalle del ruido, rugosidad de ese ruido, lacunaridad, que básicamente es qué tan aislado va a tener las islas de ruido, y distorsión de ese ruido. Aquí yo voy a hacer algo para que se vea mejor el ruido. Voy a aumentar el contraste de ese ruido con un nodo brillo contraste para que vean lo que pasa, por ejemplo, si yo aumento la distorsión. Estoy distorsionando ese ruido, parecido al Magic Texture, pero en base a un ruido bastante randomizado. El Magic Texture tiene un patrón mucho más reconocible. Vamos a seguir con la textura de Sky Texture. Es la que estamos utilizando ahorita, que es de ambiente, que sería un nodo procedural, pero para generar una iluminación de entorno. Tenemos la Voronoi, que nos puede otorgar este tipo de formas aisladas. Inclusive podemos hacer, por ejemplo, la euclidiana, la Manhattan, que es como esta forma de estrella. Tenemos esta, que es como una forma de estrella pero de 4 puntas, y esta, que es lo mismo pero mucho más aislada y que son como triángulos. Vamos a dejar la euclidiana, la normal. Podemos normalizarla, aumentar la escala, la lacunaridad, que sea menos random o más random, y empezar a trabajar diferentes formas de esa textura. ¿Para qué sirven los nodos de textura? Aquí pueden ver una muy utilizada de Voronoi Texture para ciertas texturas específicas. ¿Para qué utilizamos los nodos de textura? Bueno, y el último que me faltó es el Image Texture, que no es procedural. Este es el nodo en el que vamos a tener que buscar una textura externa, como puede ser una JPG, para mostrar una imagen JPG como textura. ¿Recuerdan que hablamos de nodos procedurales y nodos no procedurales? Bueno, los no procedurales son los que incluyen Image Texture, referencias externas. Pero si nosotros empezamos a crear texturas solo con los nodos procedurales de Blender, como por ejemplo, podemos combinar un Brick Texture aquí en un Mix Color, combinar un Brick Texture con una textura de Noise. Recuerden que ¿qué me va a mostrar el Noise? Me va a mostrar esto. Voy a aumentar aquí un poco la escala. ¿Qué me va a mostrar el Brick Texture? Esto que está aquí. ¿Qué pasa si yo los combino? Pongo aquí el color 1, el color 2 y los combino por medio de un multiply. Va a pasar esto. Bueno, en este caso voy a utilizar el FAC del Noise. Va a pasar esto. Estoy empezando a crear una textura predeterminada a partir de procedimientos matemáticos del programa, porque estas son texturas procedurales. Y a partir de aquí, el cielo es el límite. Pueden llegar a prácticamente cualquier patrón de la realidad si logran entender cómo estas texturas funcionan matemáticamente. Los nodos vectoriales tienen muchos usos para los materiales, pero nos vamos a concentrar en un uso principal, que es el de modificar los normales de nuestra geometría. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a crear aquí, por ejemplo, un material rojo y que sea brillante. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo voy a conectar el primer nodo que vamos a ver de vectores, que es el bump. Voy a conectar aquí una textura de madera para ejemplificar bien el material, el nodo. Si yo conecto esta textura de madera al normal, lo que va a pasar... Un segundito. Claro, lo conecté al strange. Eso es mi error mío. Se tiene que conectar a la altura. Lo que va a pasar es que va a simular la tridimensionalidad de la textura en nuestra superficie. ¿Cómo hace eso? Recuerdan que los normales, si nosotros tenemos aquí una cara, por ejemplo, esta la voy a separar. Un segundito. Voy a quitar. Bueno, lo voy a dejar ahí. El normal es un vector que sale perpendicular a esa cara, que tiene una dirección y tiene una magnitud y un sentido. Ese vector determina cómo va a impactar la luz. ¿A qué me refiero?
Si yo tengo, por ejemplo, mi vector que va en esta dirección y yo tengo un rayo de luz que impacta justo aquí, el rayo de luz va a interpretar que la superficie es perpendicular a ese vector, por lo que el rayo de luz va a rebotar en esta forma, siendo una reflexión especular. Eso significa que el ángulo de rebote va a ser el mismo al ángulo de incidencia, ¿verdad? Eso está determinado por el normal, porque el normal, el vector del normal es el que va a determinar la posición, orientación, tamaño, estructura, escala de esa cara, a funciones del rebote de la luz. ¿Qué pasa si esta misma cara, exactamente así como está, tiene un normal mal orientado, como por ejemplo orientado hacia este punto? La luz va a interpretar que el plano de esa cara es perpendicular al normal. Aunque la cara estamos viendo claramente que no es perpendicular al normal, que existe un ángulo aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar con un rayo de luz que va a impactar desde este sitio? Lo lógico visualmente es que haga lo mismo que el anterior, es decir, que el ángulo de incidencia sea el mismo ángulo, el ángulo de reflexión sea el mismo ángulo de incidencia, ¿verdad? Pero eso no es lo que va a pasar porque la luz va a interpretar que el vector es perpendicular al plano y por ende va a rebotar la luz de esta forma, porque va a ser el mismo ángulo de reflexión que el de incidencia, pero en base a un plano perpendicular al vector. No hemos modificado la geometría, solo modificamos el vector, los normales vectoriales, para decirle a la luz que interactúe con esa cara de otra manera. Con esto se entiende cómo la luz se ve afectada por los normales vectoriales. Y eso es lo que va a hacer, eso es lo que hace nuestra textura. Vamos a ir para acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí tengo mi textura de la madera. Bueno, cada uno de los píxeles tiene diferentes colores, por lo que le va a determinar al normal de ese punto de la textura que actúe de manera diferente, que refleje la luz de manera diferente. Porque si hay algo que hay que tener claro es que nosotros vemos el normal de una cara de esta forma, pero este normal único es simplemente la suma de todos los normales infinitos desde esa cara. Es decir, esta cara tiene muchos vectores apuntando en la misma dirección. Y ese vector que yo hago grande es la suma de todos esos vectores. ¿Qué pasa si con la imagen, aquí por ejemplo hay un píxel negro que hace que la luz, que el vector de este punto sea así? Luego aquí hay un píxel un poco menos oscuro que hace que la luz se rebote de esta manera en base a este vector. Luego aquí hay un vector blanco que hace que la luz rebote hacia el otro lado. Luego aquí hay otro que hace que la luz rebote hacia otra parte. Estamos generando un mapa de vectores, un mapa de relieve que le indica a la luz en cada píxel diferente cómo va a rebotar y en qué dirección va a rebotar. Y por eso nos da la sensación de tridimensionalidad. Y de hecho, podemos apreciar aquí cómo el rebote de la luz se ve por píxeles. Tendríamos que aumentar en la escala de la textura para evitar ver los píxeles. Y aquí ya estamos viendo una textura de madera más apropiada. De eso se tratan los nodos de vectores, de modificar los normales de nuestra geometría. ¿Y por qué? Porque lo estamos conectando a la entrada de normal de nuestro nodo de Principal BSDF. Pero hay un nodo que si se habrán dado cuenta que también es vectorial y es el displacement. Si yo conecto, en vez de conectar aquí el bump al displacement, voy a quitar aquí, no me pasa nada. Pero eso es porque el bump no sirve para la entrada de displacement. ¿Qué pasa si yo conecto la textura directamente? Ahí sí va a funcionar. Todo esto que estamos haciendo, si nos acercamos mucho a la textura, nos damos cuenta que es meramente óptico. No está afectando la geometría de mi textura. Pero hay dos formas de hacerlo. Conectando la textura directamente al displacement. El problema con esto es que tendríamos que modificar el color de esa textura para afectar la forma en que se aplica el displacement. El problema también es que una cosa es la información vectorial y otra cosa es la información de color. Si ven que yo estoy cambiando aquí la información de color de mi textura, solo cuando llega a los extremos afecta realmente la información vectorial. ¿Por qué? Porque funciona diferente. Si nosotros queremos manipular el mapa de normales, el mapa de relieve,
correctamente, tenemos que conectarlo al bump map y luego al nodo. Y luego mediante este nodo de bump podemos hacer que se vea mucho menos fuerte, que ese relieve sea mucho menos pronunciado por medio de la distancia, siempre y cuando la textura esté conectada a la altura de ese relieve. Les dije que esto era ópticamente hablando, es decir, esto no está afectando la geometría de mi objeto. Si quiero que afecte la geometría, ¿cómo hago? Voy a eliminar esto aquí, simplemente para que se vea plano, y eso se hace por medio del modificador Displacement. Voy a agregar aquí un modificador de deformación que se llama Displacement. Pueden ver que tiene el mismo nombre que este. Y aquí lo que yo voy a hacer es conectar, aquí me voy a ir no a render, sino para que vean la geometría. Lo primero que pasó al crear el modificador es que la esfera se hizo más grande. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este modificador es desplazar la superficie de la esfera físicamente, no óptico, sino físicamente la está desplazando cierta distancia, que en este caso sería esta distancia que está aquí. En este caso, la distancia está determinada por la fuerza del desplazamiento. Si yo bajo esto, la distancia se va a reducir. ¿Para qué me sirve esto? Porque aquí el modificador Displacement tiene la característica de poder agregar ahí una textura. En este caso voy a agregar la misma textura que estábamos utilizando para la madera. Pero para eso hay que agregar aquí en el interfaz de textura, crear una nueva textura de Blender. En este caso no hay texturas de Blender, porque esto es una imagen externa. Vamos a crear una textura de Blender y vamos a agregar esta que se llama, vamos a poner aquí, ¿cómo se llama? Voy a agrandar aquí el nodo, que no puedo agrandarlo por alguna razón. Aquí está. Esta textura se llama Wood Fine, vamos a copiarlo y me voy a ir para acá y voy a pegarlo aquí. Y esa es la textura. Y aquí ya podemos ver que cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque esta textura que acabamos de crear es la misma que está ajustada al displacement, al modificador de displacement. Y aquí ya esa misma textura está empezando a modificar la propia geometría de mi esfera. Ya dejó de ser una esfera para convertirse en esta cosa rara. Y aquí hay dos consideraciones importantes. Primero, el stretch. Yo quiero que el stretch en este caso sea muy cortito, para que no me genere tanto, para que la distancia del desplazamiento no sea tan grande. Y segundo, tengo que generar geometría suficiente para que pueda deformarse. Lo mismo que pasa con todos los modificadores de deformación. Aquí ya tengo un subdivision, voy a aumentar las subdivisiones. Y aquí ya podemos empezar a observar cómo ahora sí está afectando la geometría. Esto es un displacement físico. Y si me voy al render, podemos ver ese displacement físico, que en este caso se ve así vertical porque las coordenadas de ese displacement son las coordenadas locales. Yo quiero que las coordenadas sean las de V, es decir, las coordenadas del desplegado V de la textura. Vamos a darle ahí, en el desplegado V, y ahora sí se ve como cuando teníamos conectado nuestro mapa de normales. Voy a ocultar aquí el displacement. Un segundo. Voy a ocultar el displacement. Y voy a conectar el bump map que teníamos aquí. Voy a crear aquí el bump, que lo eliminé. Va el color aquí y aquí. Como pueden ver, es prácticamente lo mismo. La diferencia es que uno no deforma la geometría y además se ve así todo pixelado. Y el otro, voy a quitar el bump y activar el displacement, sí afecta la geometría. Si nos acercamos, podemos ver que está afectando la geometría de la esfera. Esto va a depender de lo que ustedes necesiten para el proyecto. Yo trabajo el 99% de los mapas de relieve de manera óptica. ¿Por qué? Porque para el modificador Displacement se necesita mucha geometría. Y de hecho, esta esfera ya tiene 2 millones de vértices, que es muchísimo. Ya está empezando a requerir mucha memoria de mi computadora. Así que yo prefiero eliminar el Displacement, trabajar aquí simplemente con un par de subdivisiones para que no estoy trabajando apenas con 31.000 vértices en contraste con los 2 millones que tenía hace un rato, conectar el normal y me queda con un resultado bastante decente. Y aquí inclusive puedo trabajar la distancia en base a este nodo. ¿Qué otros nodos de vectores tenemos? Tenemos, por ejemplo, el displacement, que este es un nodo específico para conectar a esta entrada. Tenemos
el nodo de mapping, que es justamente el que sale, este mismo que tenemos aquí, que se crea con el control T que les había dicho anteriormente. Es simplemente un nodo que modifica los vectores de locación, rotación y escala de mi textura, pudiendo modificarlos en cada uno de los ejes. La escala en el eje X, Y, Z, la rotación en el eje X, Y, Z y la locación en el eje X, Y, Z. Ese sería el nodo mapping. Luego tenemos otros nodos, por ejemplo, como el de normal para modificar la orientación de esos normales basados en un punto de iluminación. Tenemos el nodo de normal map para traer un mapa de normales. De hecho, si ustedes buscan en Google, por ejemplo, normal map, se van a dar cuenta que los mapas de normales tienen este color, todos. ¿Por qué? Porque esto es un mapa que va a interpretar, aunque podemos descargar este mismo mapa en JPG o PNG, este nodo es el que va a interpretar la tonalidad de cada uno de estos píxeles para otorgarle la tridimensionalidad óptica a la superficie. Tengan en cuenta que estos mapas normales los pueden descargar o pueden crearlos ustedes mismos. Ya vamos a ver cómo en un bake de texturas. Si ustedes descargan un mapa de normales con estos colores, lo van a conectar a este normal map en vez de a este bomb map. El bomb map solo sirve cuando nuestra textura no es un mapa de normales. Luego tenemos, por ejemplo, un vector curve que hacen otro tipo de cosas. Tenemos muchos otros tipos de vectores de rotación, de transformación y desplazamiento. No vamos a profundizar en ellos ya que no están especializados. Vamos a ver más adelante cómo crear materiales específicos utilizando algunos de estos nodos. Y por último, quiero hablarles de un tipo de nodos muy particular que yo no domino en lo absoluto. Yo no sé nada de estos nodos, por eso no puedo enseñárselos, pero quiero decirles más o menos de qué se tratan, que son los nodos de geometría. Esto es un cambio que tuvo Blender en los últimos años muy importante y que aprovecharon muchas personas, que es, en vez de estar justo aquí en mi Shader Editor, están en una interfaz específico que se llama Geometry Nodes. Estos nodos de geometría sirven para modificar geométricamente la malla de mi objeto por medio de unos nodos, que aquí tenemos muchos tipos de nodos de geometría. Particularmente yo no domino nada de los nodos de geometría. Esto es un nuevo método de modelado 3D que tiene Blender, que introdujo Blender en los últimos años, que yo no he investigado lo suficiente y que hay personas que se han especializado en crear diferentes modelos, es decir, modelado 3D, mediante los nodos de geometría. ¿Por qué? Porque podemos modificar toda la geometría en base a los nodos de una manera matemática, entendiendo qué hace cada uno de estos tipos de nodos. Los invito a investigar sobre los nodos de geometría porque es un mundo completamente nuevo y aparte de todo lo que hemos visto en este curso. Por desgracia, como yo no lo domino, no puedo enseñárselo, pero los invito a investigarlo ya que hay muchos creadores de contenido en YouTube que sí explican y tienen tutoriales de cómo adentrarse en el mundo de los Geometry Nodes.